Continuando con la tercera sesión de Autoridad del Creyente, quiero compartir con ustedes la imagen de David, hecha por el artista Miguel Ángel. A mí me encanta cada cosa que hizo Miguel Ángel. Realmente puedo decir que inspirado por Dios. Él era un profundo creyente, ¿sabía usted? Y sirvió a la iglesia de Jesucristo. Definitivamente me encanta la mirada de David. No es la mirada de un derrotado, es la mirada de un triunfante. Y ¿sabe por qué me emocionaba tanto? Porque en el fondo es tan maravillosa la obra de Jesucristo, es tan potente, es tan tremenda la historia y el plan de salvación, que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa mi corazón, mis emociones, mis sentimientos. Me gusta más la palabra en inglés, overwhelmed. David fue un guerrero triunfante. Cuando enfrentó a Goliat, nunca tuvo duda de que triunfaría ante el gigante. De alguna manera creo que su mirada muestra eso. De alguna manera veo que no tenía temor delante de él. ¿Sabe por qué? Porque conocía su pacto. Sabía y conocía quién era su Dios. Tenía una relación personal con Dios. Mire, Jesús lo dijo así. ¿Se acuerda cuando preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Salió el brillante Pedro. Vamos para allá, Mateo 16, 18. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre el Cristo revelado, sobre lo que le reveló el Padre, lo que no puede ser revelado por carne ni sangre, sino solo por el Padre que está en los cielos. Sobre lo que revela el Padre al Cristo, sobre la palabra revelada que es Cristo al reino de los cielos, es edificado. Amén. Pero no termina allí, sino que y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, y hemos hecho harto hincapié en las últimas enseñanzas sobre lo anterior. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino que sobre el Cristo revelado, sobre la palabra revelada, sobre el conocimiento revelado de Dios, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mas no hemos hecho énfasis en esta última parte. Y las puertas del Hades, los poderes de las regiones infernales, no prevalecerán, no serán superior en fuerza contra ella. No solamente el reino de los cielos es edificado sobre la revelación del Cristo,
sino que también la revelación del Cristo nos hace entender que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra nosotros, que los poderes de las regiones infernales no son superior fuerza contra nosotros, que la iglesia de Jesucristo es una iglesia triunfante, que la iglesia de Jesucristo es llena de autoridad y de poder, que ningún enemigo puede venir en contra de nosotros, que aunque vengan por un camino, por 7 caminos huirán delante de nosotros. La iglesia de Jesucristo es una iglesia triunfante. El poder del enemigo nada puede hacer en contra de nosotros. Basta de tenerle temor a quien está vencido. Mire, y esta promesa es vieja como el hilo negro. Vamos a Génesis 22:15 rápidamente y dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. El contexto es: Dios le pide lo que más amaba a Abraham. ¿Qué es lo que era? Isaac, ¿cierto? Y Abraham no se lo negó. Y cuando iba a clavar el cuchillo en el pecho de su hijo, el ángel lo detuvo desde el cielo. Y dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. La primera vez lo detuvo. La segunda vez le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. ¿Se da cuenta que esta bendición viene desde Abraham? Que lo que dijo Jesús sobre las puertas del Hades, sobre los poderes de las regiones infernales, es una promesa desde la época de Abraham, que se fue traspasando de generación en generación. El Señor prometió esto a Abraham. Prometió esto a tu descendencia, a la descendencia de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los... Gálatas 3:13-14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero. ¿Se acuerdan? Para que la bendición de Abraham alcanzase en Cristo Jesús a los gentiles. Esto es parte de la bendición. Que los poderes infernales, que las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros, es parte de la bendición que nos alcanzó en Cristo Jesús. Abraham lo escuchó. Lo escuchó Pedro. Escúchalo tú el día de hoy. Se supone que la iglesia debe caminar triunfante, no en derrota. Mira, avanza 2 capítulos más. Génesis 24:60. Se buscaba esposa para Isaac, ¿cierto? Y mandaron a buscar a una descendiente de Abraham. Esta era Rebeca. Amén. Y cuando Rebeca ya partía a encontrarse con Isaac, sus hermanos bendijeron a Rebeca. Génesis 24:60, y dice así: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre
de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Se da cuenta de que la bendición que Abraham recibió la enseñó a los que venían. ¿Sabía que fue una de las razones por lo cual fue escogido Abraham? Mire, vamos a Génesis. Génesis 18, 17 dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19, mire lo que dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Una de las razones por que le escogió fue porque él sabía que mandaría a sus hijos y a su casa después de sí. Que guardan el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Por eso, inclusive después de que Abraham ya había muerto, Jacob conocía de lo que Abraham había enseñado a su padre Isaac. Mire, avance conmigo hasta el 28, 22. Aquí Dios se aparece a Jacob en Betel. Tuvo un sueño, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Si se da cuenta, lo que le promete a Jacob es lo que le había prometido a Abraham. Pero mire lo que acontece en el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal, le dice Jacob a Jehová, será casa de Dios. Y de todo lo que tú me dieres, Jehová, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién es el primero en toda la Biblia en diezmar? Abraham, con Melquisedec. ¿Ok? Pero ¿a quién después vemos de Abraham? A Jacob, su nieto. Entonces Abraham enseñó a Isaac a diezmar. Isaac enseñó a Jacob el diezmo. Amén. ¿Se da cuenta usted de esto, no? Sino, ¿de dónde lo sacó? Le enseñó a andar en el camino de Dios. Ahora al parecer no lo estaba haciendo, ¿no? Amén. Claro. Porque ¿cuál es mi rol como padre espiritual? Enseñarle a usted el camino de Jehová, el camino de Jesús. Ahora está en usted caminarlo. No lo puedo caminar por usted. Amén.
Aleluya. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El tiempo llegó en donde esta promesa definitivamente se cumplió a cabalidad. La palabra de Dios dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Entonces fue prometido a Abraham, a él y a su descendencia, y esta bendición que declara Jesucristo en Mateo 16:18 nos alcanzó en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? El enemigo no puede prevalecer contra ti. El enemigo no puede venir en contra de la iglesia. No tiene el poder, no tiene la autoridad. Parece un gran guerrero, pero aunque tú seas pequeño como David, puedes vencerlo con facilidad. Somos libres. Fuimos trasladados al reino del Hijo amado. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la autoridad. Es allí la palabra. El diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros. El diablo ya no tiene autoridad. Ya no puede ejercer autoridad sobre nosotros. Perdió la autoridad sobre nosotros. Está atado. El diablo está atado. Lo dice allí, ¿no? El cual nos ha librado. ¿Nos librará? ¿No? Nos ha librado. Usted ya ha sido liberado de la potestad. Usted ya ha sido liberado de la autoridad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen autoridad sobre tu vida. Deja de darles autoridad. Las tinieblas pueden tomar la autoridad que tú les des. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. No es que estemos un pie en un reino y un pie en el otro. Fuimos trasladados. Usted ya no está en el reino de las tinieblas. Usted fue trasladado al reino de su amado Hijo. Toda potestad le fue dada. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Allí el diablo está desarmado. No tiene autoridad. Fuimos libres de la autoridad de las tinieblas. Camina libre. Miren lo que agrega un poquito más adelante. Vamos a Colosenses 2. Si el problema es que se habla tanto de que el diablo aquí, el diablo allá, estoy teniendo una lucha con el diablo, pastor, no quiero ir ahí porque está lleno de demonios. ¿Y a ti qué te importan? ¿Quiénes son los demonios? Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos pecados. Ah, ¿no? Ok, perdonándoos todos los pecados cometidos antes. Ah, ¿no? Presente, pasado y futuro. ¿Será tan bueno el evangelio? Aleluya. Bueno, lo creo con usted.
Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren, los encarcelados tenían un acta de decretos en la reja, así como una ficha del paciente. Este individuo está encarcelado por esta y esta razón. Todos estos decretos están en su contra. Robó, mató, evadió impuestos, fue un presidente mentiroso, no sé, cualquier cosa. Y estos decretos lo mantenían en la cárcel. Por esto tiene que pagar esto, por esto tiene que pagar estos años, por esto tiene que pagar esto otro. Amén. Ahora, usted estaba muerto en sus pecados. Usted era esclavo del pecado. Usted estaba atado al reino de las tinieblas. Mas el Señor, mediante su sangre, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz, diciendo: Tetelestai. Consumado es, pagado está. Aleluya. Y clavándola en la cruz. Aleluya. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. Diga usted, triunfando. Sobre ellos en la cruz. Aleluya. Somos la iglesia triunfante por lo que Jesús hizo. Mira, no lo hizo por Él, lo hizo por mí, lo hizo por ti. Él no lo necesitaba. Tomó nuestro lugar. Y cuando derrotó al enemigo, aleluya, nos fue atribuida su victoria. De manera tal que podemos tomar autoridad sobre el enemigo y someterlo cada vez que sea necesario. No somos una iglesia que hace guerra espiritual. Somos la iglesia triunfante. No pierda su posición de victoria. Voy a hacer guerra contra estos. No, fueron vencidos. Jesucristo ha vencido. Sí, pero pastor, la palabra dice que tenemos que sufrir penalidades como buenos soldados. Entonces somos parte de una milicia. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice 2 Timoteo 2:4. Sí, es cierto. Pero somos no un ejército que, se lo digo de esta manera, somos un ejército de ocupación. La guerra fue ganada. Amén. Simplemente estamos entrando en la tierra prometida, tomando posesión. Estamos ocupando el lugar. Amén. No somos un ejército de conquista. Somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Otra versión dice: somos más que conquistadores. No somos conquistadores. Somos más que conquistadores. ¿Me comprende? Yo no soy conquistador. Yo soy más que conquistador. Aleluya. No soy conquistador. La Biblia dice que yo soy más que un conquistador. ¿Me comprende? Somos más que vencedores. Somos más que conquistadores. Jesucristo despojó los principados. Mire, ¿sabe cuál es esta figura? En la antigüedad, cuando un pueblo iba a hacer guerra contra otro pueblo y terminada la guerra, eran tomados los prisioneros, eran tomados los despojos de guerra, ¿ok? Y el ejército marchaba para entrar en su ciudad por la calle principal. El pueblo a un lado y a otro lado de la calle principal. Gritos, vítores, aclamaciones de victoria. Los despojados caminando por en medio del pueblo. Los despojos siguiéndoles. Y el pueblo triunfante. El ejército triunfante.
recibiendo gloria, honra y honor. Adivinen quién es el jefe de ese ejército. Jesucristo. Las potestades fueron despojadas, han sido vencidos. Esa es la posición de la iglesia de Jesucristo. Es una posición triunfante. Están vencidos. No es una posición guerrera. Ya los vamos a vencer. Ya los vamos a vencer. No. Están vencidos. Jesús es el vencedor. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Él venció al mundo. Jesús venció al mundo. Él es vencedor. Él es el rey triunfante de la iglesia triunfante. Él despojó a los principados y a las potestades. Pero mira lo que dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sabe qué? Hablando de esto, vi un video sobre profetas que maldicen a las personas en vez de bendecirlas. No sé cuándo ni cómo me conecté con la coordinadora evangélica. ¿Para qué le cuento? O sea, es de temor ver todo lo que postean allí. Y el otro día dije, miren, lo que postea da vergüenza. Y el post también. Realmente esto es publicidad para el diablo. Porque ellos hablan mal de la iglesia. Y esto es triste. Muy triste. Gracias, un diezmo, mire, 5 lucas, ¿qué le parece? Gracias, Trinidad, tan chiquitita y diezmando, hija. Después vemos de quién es. ¿Sabe? Profetas que van a algunas iglesias y maldicen a las personas hasta charchazos. Según ellos, por revelaciones de pecados de las personas. Qué terrible, ¿no? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído de Dios. Perdón, que viene y que ahora ya está en el mundo. Vaya para allá, hijita. Venga. Ya. En 15 años más, hija, por lo menos. Ya te va a tocar. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Qué? ¿A quién hemos vencido? A todo espíritu maligno. Al espíritu del anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No creáis a todo espíritu. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. O sea, ¿cuántos anticristos hay? Todos los que niegan que Cristo ha venido en la carne. Y es el Hijo del Dios viviente. Murió, resucitó y ascendió a los cielos. Amén. Todos esos tienen el espíritu de anticristo. Amén. En el fondo la creación se divide entre dos espíritus. O su espíritu es el del anticristo o es el de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Y que ahora ya está en el mundo. Pero no se preocupen. Ustedes son de Dios y han vencido al espíritu del anticristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en él. Ellos son del mundo.
Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos espíritus nuevamente? 2 espíritus. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Yo soy la verdad, dijo Jesús. En esto se conoce el espíritu de Cristo y el espíritu de error, el espíritu del anticristo. Amén. Si avanzamos un poquito más adelante, 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién nació de Dios aquí? Aleluya. Entonces usted ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En Jesucristo, en su obra, en lo que hizo de nosotros, en lo que nos ha dado, en lo que podemos hacer, el poder que nos ha otorgado, la autoridad que nos ha otorgado. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya. ¿Quieres vencer al mundo? Bueno, cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ya los hemos vencido. Ya los hemos vencido. Pero si ya los hemos vencido, ¿por qué es que a veces tenemos tantos problemas con espíritus inmundos? Nos olvidamos de quiénes somos. Debemos armarnos con este pensamiento. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, Cristo padeció por ti. Ármate de este pensamiento. Y Él terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los malos deseos, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tú estás para vivir hoy día conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tus deseos, no conforme a lo que la carne quiere. Cristo ha padecido por ti en la carne. Ármate de este pensamiento, porque Él terminó con el pecado. Él terminó con el pecado. Por tanto, no necesitas vivir el tiempo que resta en la carne. Eres libre. Cristo padeció por ti. Ármate de este pensamiento. Ármate de este pensamiento. Eres vencedor. Ármate de este pensamiento. Has vencido al mundo. Ármate de este pensamiento. Tu carne no tiene autoridad sobre ti. Ármate de este pensamiento. Eres parte de la iglesia triunfante. Ármate de este pensamiento. Jesucristo venció, despojó a los principados y a las potestades. Ármate de este pensamiento. Fuiste trasladado al reino del Hijo amado. Ármate de este pensamiento. Las tinieblas no tienen más autoridad sobre ti. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra nosotros. Toda autoridad le fue entregada a Jesucristo y hemos sido enviados en su nombre. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Este es el misterio. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, que es Cristo en nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuál es tu espíritu? El de Cristo. Porque el que se ha unido a Jesucristo, un espíritu es con Él. Hay muchos cristianos que creen que tenemos una fiesta de espíritus dentro. Está el espíritu de Dios, está el espíritu mío, está el espíritu de Cristo y está el no sé qué más, otro espíritu. No, está el espíritu de Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mire, le invito a 1 Corintios 2:4, mire lo que dice. Aleluya. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto lo vimos la semana pasada en Evangelio de Poder, ¿no? Pero quiero hacer un énfasis en algo que no hice énfasis. Amén.
Usted sabe que la palabra es hecha nueva. Siempre hay algo nuevo que le puede ser entregado. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. No sabiduría de este siglo, no sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. Ni de los príncipes de este mundo que perecen. Otra versión dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Otra versión dice, we do however speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age, who are coming to nothing. Quienes están viniendo a nada, no de los príncipes de este siglo, que están viniendo a hacer nada. Aleluya. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga, los principados, las potestades están viniendo a hacer nada. Están viniendo a hacer nada. Han sido despojados de la autoridad para dañarnos. Y pueden hacerlo, pueden dañarte solo si tú se los permites. Si hablas más de los diablos y los demonios y los espíritus malignos que de Jesucristo, claro, ¿cómo no? ¿A quién estás predicando? ¿Cuál es la buena noticia de todo eso? Los principados y las potestades han sido destronadas. Están vencidas. Somos la iglesia ungida para pregonar libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién dijo eso? Y Jesús es la cabeza. Y nosotros Él. Ok, entonces el Espíritu del Señor está sobre la iglesia. La iglesia ungida. ¿Para pregonar qué? Libertad a los cautivos. Somos la iglesia triunfante de Jesucristo. Algunos podrán decir, estoy tratando de vencer los pastores, esos demonios, esos espíritus. ¡No! Usted solo tiene que aceptar por fe que ya fueron vencidos. Y que su fe en Cristo le hace más que vencedor. Lo que sea que necesites, reclámalo en el nombre de Jesús. Ordénale al diablo sacar sus manos de tu provisión. Y comisiona a ángeles para que ejecuten la palabra de Dios para tu vida. Vamos a enseñar a hacer eso más adelante. Usted no le reclama a Dios su provisión. Usted le reclama al diablo. Saca tus manos de mi provisión. Saca tus manos de mi familia. Saca tus manos de mi casa. El diablo puede hacer lo que tú permitas que haga. Tus hijos hacen en tu casa lo que tú permitas que hagan. Tu mascota hace lo que tú permitas que haga en tu casa. Mateo 11:12 dice claramente, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Usted quiere arrebatar el reino de los cielos? ¿Quiere extender el reino de los cielos? Usted tiene que ser un violento. Usted no tiene que dar pie al diablo. No tiene por qué tolerar ninguna situación que sea de muerte. Pero para esto Santiago nos
nos da una señal: sométete pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quieres resistir al diablo? ¿Quieres resistir al diablo? Sométete a Dios. ¿Quieres resistir al diablo? Sométete a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Él es el verbo. El verbo es la palabra. Entonces yo te sugiero: sométete a la palabra. Al someterte a la palabra, resistes al diablo. Si el diablo dice que tienes toda autoridad, créelo. Sométete a esa verdad y estás resistiendo al diablo. Si la palabra de Dios dice que usted es sano por la llaga de Jesucristo, sométete a esa verdad y el diablo huirá con la enfermedad. Si la palabra de Dios dice que Él provee conforme a sus riquezas en gloria y tú has hecho tu parte de activar el pacto, sométete a esa verdad y el diablo huirá. Y esa palabra huirá de vosotros es huirá en pavor, como un perro con la cola entre las piernas. No te sometas a la palabra y no resistirás al diablo. Y el diablo no irá de ti, sino que te devorará. De esa manera te alejas de Dios. Lo acabo de leer al revés, ¿cierto? Resiste sometiéndote. Amén.